Amigas, amigos, buenos días. ¿Cómo están ustedes? Mucho gusto en saludarles en un programa más del Alternativo, en estos medios obviamente alternativos. Y hoy lamentamos que no esté con nosotros Pepe. A ver si de casualidad llega y nos ayuda por aquí, porque luego me siento muy solo. Pero en fin, hay tantas cosas de qué platicar a ustedes. Primero, y claro, la vanidad se impone. Quiero agradecer muy cumplidamente porque ayer mis amigos del Twitter y de todas esas medios actuales de comunicación, y gracias a ellos, pues y obedeciendo a mi necedad, en la cual me voy a tomar un café mejor, hemos logrado que el Canal 11 se interese por realizar un programa paralelo a aquellos viejos programas que hacíamos que llamaban Nostalgia, y entonces esta nueva versión de Añoranzas se va a iniciar el 8 de septiembre a las 8 de la noche, un tiempazo, como dicen en televisión, pero que tiene a su vez una gran responsabilidad. Es decir, las 8 de la noche es el tiempo más socorrido, más preestablecido. Es el hecho de que a esa hora, esto es algo que sí podemos examinar. En su labor los medios de comunicación, en su labor didáctica, a ver si tienes la gentileza de decirme qué es didáctico, que yo intuyo como en su labor de enseñanza y de jerarquización, ha hecho que haya horarios que son preciados, que son muy estimados, y que obviamente ahí la parte fundamental de los medios de comunicación, la mercantilización es más cara, por tanto se cobra más. Entonces, lo perteneciente relativo a la enseñanza, propio, adecuado para enseñar o instruir, método, género didáctico, obra didáctica, perteneciente a todo lo que enseña, es el arte de enseñar. Gracias. Entonces, la cultura televisiva de México nos ha enseñado que haya tiempo A, AA y AAA. El tiempo AAA es de 8 a 10 o a las 11 de la noche, no sé. Y es el tiempo más preciado, y a nosotros nos han dado esa posibilidad, cosa que además agradezco. Bueno, lo primero es que agradezco que hayan aceptado nuestro programa de recuerdos musicales, que el canal titula propiamente Añoranzas, que se inicia, ¿qué día? El domingo 8, a las 8 de la noche, tiempo AAA. Eso ya tiene una significación, porque estamos a contrapelo. Es una aventura que corre el Canal 11 y un servidor, porque o no lo ve nadie, o si de casualidad se logra ver, pues va a generar, como siempre, mucha molestia, porque ese tiempo está dedicado a la telenovela, a un programa de concurso, al concepto Big Brother, o al concepto fútbol, o al concepto de parodia. Es decir, es toda una enseñanza. El horario enseña. Es decir, es impensable, y estamos rompiendo con lo establecido, que a las 8 de la noche usted ponga un programa de música para viejitos. Se van a reír de nosotros. Sí, estamos locos. Que me perdone el Canal 11, pero esa es la lógica general. Yo no comparto su opinión, ¿eh? Será por vanidad o porque sé que cómo está el horno, y sé muy bien que hay auditorio. Y sé, por ejemplo, que hay horarios en los cuales hay una telenovela de renombre, o inclusive en México se ha hecho y se ha vuelto un éxito determinado comentarista, determinados noticieros, y a base de golpe publicitario, no porque lo que diga es ilustración, transparencia, veracidad, democracia, no, simplemente a golpe de mediático, informativo, informativo publicitario. Total, para decirles que es todo un reto.
Ahora con gente ya de edad avanzada, como puede ser Melón, Moy Domínguez, su servilleta, los Panchos, herederos de los Panchos, los Cravioto, Miriam Núñez, en fin, gente que no está en su primera juventud, sino en su segunda juventud. Así pues, vamos a ver cómo nos va, y muchas gracias al canal 11. Ayer fue la conferencia de prensa, los anuncios están en el canal. Tengo la edad que represento, es decir, no un joven. Ahí me defiendo como puedo, pero sí quiero decirles que me preguntaban cosas que en realidad me hacen sentir un cierto orgullo, es decir, ¿cuál es el proyecto de usted? ¿Cuál es su target? ¿O quiere decir su objetivo? ¿Cuál es el proceso de producción? No sé. Y no sé, y no me preocupa. Es decir, yo con esto quiero decir de una manera muy vanidosa el hecho de que en la actualidad haya estudios profundos para producir una mesa redonda, por ejemplo, anatomías. En la televisión hay por lo menos, yo he contado más de 50 programas que tienen la misma técnica de un viejo programa que se nos ocurrió porque no había que hacer y porque no había dinero para eso, y que se llamó Anatomías. Y ahora son decenas de colegas y compañeros, algunos de ellos provienen todavía cuando muy jovencitos estaban por ahí haciendo sus pininos, ahora hacen una anatomía. El programa Anatomías es muy sencillo, es decir, a mí me dijeron, hay que alargar nuestros horarios de transmisión. No vamos a cerrar a las 11, vamos a cerrar a las 12. Entonces, de 11 a 12 tú haces algo. No hay dinero. No hay artistas. A ver, ¿qué haces? A ver, me decía Luis de Llano. Y tú haces lo que tú quieras. Y dije, bueno, si no tengo que hacer y no tengo presupuesto y no tengo dinero, compadre La Rosa, compadre del Bosque, vamos a hacer una conversación. Y la novedad era que yo daba la espalda, cosa inusual en la época porque se consideraba como una falta de respeto al público. Y yo tenía mi filosofía, dice, tú da la espalda porque no eres el importante, tú. Era la época de Jacobo, era la época cuando el locutor era el ancla sobre la cual giraba la información nacional. Todavía, ¿no? Esa es canción, pero todavía. Total que daba la espalda y entonces hubo ahí cierta resquemor, pero finalmente se tragaron el asunto y comenzamos a hacer las anatomías. Me acuerdo que una de las primeras o segundas fue la anatomía de los Beatles que aparecían, que era un poco examinado desde qué le va a parecer a un papá que llegan 4 muchachos y que le digan a su hijo, pues fíjate que antes tú eras del trío Tariacuri, pero ahora te vas a volver bitleriano. Y bueno, hay cosas que se me ocurrieron. Luego los programas de la iglesia tradicionalista, de ultraderecha, ultra, y de una iglesia más avanzada. Y ahí también fueron otros broncones excepcionales. Y luego vino lo de la píldora, que fue la primera vez que entró alguien a medio programa a decir, porque eran en vivo, no se grababa. Mucha libertad de expresión, pero a ver que hagan programas en vivo, ni más los graban. Bueno, eran en vivo. Y entró Argüelles a acabar a la mitad. Se suspende el programa por orden superior en la madre. Y era el programa sobre la píldora anticonceptiva. ¡Chin! Comenzamos el programa de Anatomías. Y entonces, todo eso para decirles que ahora, toda la técnica, eso es para hacer esas mesas redondas, las cuales lamentablemente, hay que decirlo, tienen un largo camino que algunos de ellos se pelean a propósito, como Juan Ruiz, se pelean a propósito, pleitos prefabricados, fintas, lucha libre. Es decir, hacen como si se pelean y que se pelea Televar y se pelea el otro y no se interrumpan y eso, pero en nuestra época eran de a de veras. Y yo me acuerdo cuando en un programa un pintor que se llamaba Vlad y que en paz descanse, ruso, que vivía en México,
muy, muy reconocido, le mentó la madre a todo el mundo y que se levanta y mis trabajos para volverlo a sentar, porque sí estaba muy enojado. Y cuando se peleó Siqueiros con José Luis Cuevas, que le mando un abrazo muy fuerte esperando que recobre su salud, mi querido José Luis, que tantos recuerdos y tantos buenos programas hacíamos. Bueno, todo eso era el programa Anatomías. Luego la nostalgia, vino la nostalgia, fue muy dulce, muy agradable y muy hermoso que toda la República se veía el programa Nostalgia con un sistema muy sencillo y muy fácil. Nosotros lo hacíamos el programa como una necesidad espiritual de cada uno de nosotros por el gusto, por la emoción que nos daba nuestra música. Nos valía un gorro el hecho de actuar para las cámaras, como las actrices y las cantantes en la actualidad. El otro día había una señora con una voz esplendorosa que tiene en México cantando La Bruja, con unas alas de bruja volando en el escenario. No tiene necesidad de hacerlo. Es tanto como degradar su voz. No me acuerdo qué cantante era, pero muy conocida en México, que se vistió de bruja para cantar. ¡Ay, qué bonito es estar cerca de lo que uno quiere! Y volaba y volaba y volaba. Joder, eso es degradar el arte de la canción. Son pequeños matices de lo que existe y hay acerca de la canción. Vamos a ver qué sucede. Yo quiero agradecerle, y lo hice ahí, lo hago ahora. Estoy también, y capítulo aparte, merece el hecho de que muchos colegas, amigos y compañeros que conocí desde que éramos delgados todos, de que teníamos todos el pelo negro, desde que unos no tenían barba, otros tenían pelo, otros estaban delgaditos, y son periodistas y estuvieron, recuerdo particularmente, estuvieron del Sol de México, estuvieron de La Jornada, estuvieron del Financiero, ¿verdad? El cuate de la barba, estuvieron de Radio Fórmula, de los que saludé así, estuvieron, yo no sé si Reforma, no creo, no me acuerdo. Bueno, total que un montón de periodistas que fueron a la presentación y conversación. Bueno, eso por una parte. Por otro lado, quiero agradecerle al Instituto Politécnico Nacional. Me estuve acordando que yo ya había colaborado ahí hace muchísimos años, cuando estaba Luis Carbajo. Y ahora la directora Enriqueta Cabrera, que tiene una carrera periodística muy amplia, que tiene una carrera diplomática donde yo tuve el gusto de conocerla en París, como cónsul o vicecónsul. Y la señora Bustamante, Yolosóchitl Bustamante, que es una mujer de pensamiento muy noble, muy digna, y que aceptó nuestro programa, y vamos a ver qué sucede con estos 13 programas, y ya queda como para ustedes. Llamé a mis viejos amigos, los que todavía me da muchísimo gusto, por ejemplo, cuando Cravioto, y lo estaba yo recordando ahí, cuando Cravioto venía todo un jovencito así, que se llamaba, no sé qué, Humberto de los Reyes. Fíjense ustedes los crímenes publicitarios, con todo respeto, ya pasó el tiempo, pero sí hay que decirlo. Humberto tenía una voz privilegiada, y no evaluó, pero él pudo verse perfectamente dedicado a la música clásica con todas las características de su voz, porque era una voz límpida, potente, un tenor, no sé qué característica de tenor era, y era un jovencito así, y se llamaba Humberto de los Reyes, porque había un vino que se llamaba el vino de los Reyes, de la Casa Domecq. Entonces le pusieron el nombre de un vino. Entonces yo, para convencerlo, yo no sé si le hice un bien o le hice un mal. Algunos dirán que le hice un mal. Le digo, mira, tú no te puedes llevar en tu vida, tenía pues unos 18 o 20 años, no puedes llevar en tu vida el nombre de un vino. ¿Cómo te vas a llamar Humberto de los Reyes? Igual que el vino de los Reyes, que son el que yo me tomo todos los días. No. Y lo convencí, vino a mi programa. El hecho de venir a mi programa en el Canal 13 significaba evidentemente que iba a ser seccionado, segregado, boletinado por la televisión comercial, como fue.
Humberto ya nunca hizo carrera en la televisión mercantil, a pesar de ser esta una tierra de libertad de expresión, madre de su expresión, ¿no? No quiere decir que vale, que no es cierto, como hasta la fecha. Entonces, Humberto ya se vino con nosotros a trabajar. Bueno, pues Humberto, aquel jovencito de la voz transparente, limpia, grande y todo, ahora es un extraordinario viejo, y trajo sus 4 hijos, 4 tenores, uno flaco, otro gordo, otro medio igual a él, otro medio ya mayorcito, ya 50, 40, 45 por ahí, y otro ya de 28, bueno, total, ahí están los 4 craviotos y el 5, y cantan al cual más grita, y lo hacen muy bien, y otro es maestro de canto, y tienen un trío, y cantan media semiópera, como se llama eso, zarzuelas, y cantan lo que sea, y a donde los ponen, cantan, y lo hacen muy bien. ¿Cómo dice eso? De no sé qué le viene al galgo, ¿verdad? Hay un dicho que viene, de casta le viene al galgo, aprendieron. Miriam, la de las hermanitas Núñez, Miriam es una señora muy respetable, y ustedes la ponen, no le ven, no, es una mujer bella y delgada y en fin, pero es una señora respetable. Pero oyen la voz de ella y pues puede tener una voz de 25 años apropiada, perfecta, lúcida, de las hermanitas Núñez. De los Panchos, por ejemplo, yo hice la prueba, aquí está un disco de los Panchos, aquí hay 2 discos, uno de los Panchos antiguos y otro de Gaby Vargas, que le enseñó a tocar el requinto, ¿cómo se llama? Bojalil, el requinto del Güero Gil, el requinto de los Panchos, fue como heredero, no fue heredero, fue como adoptado por el trío de los Panchos. Y Gaby, un hombre 50, un poquito más, aprendió el requinto y las voces excepcionales. Hoy está un disco de los Panchos de aquella época y hoy otro de esta época y no puede distinguirlo ni a madre, no se puede. Igualmente otro fenómeno excepcional. Yo me acuerdo que ya época en 1970 por ahí, Nacho, me parece que se llamaba Nacho o Raúl Irigoyen, no me acuerdo, siempre confundo. Bueno, Irigoyen era un flaco simpático de voz ronca, de tesitura de bajo, que tocaba el órgano excepcionalmente bien, como órgano de iglesia, Hammond, y que tengo 2 cosas tuyas, el beso, bueno, entonces los bribones eran toda una originalidad, con un tenor que trabajaba con Miguel Alemán, eso sí me acuerdo, era el tenor, y Nacho, que hacía la primera y el tenor la segunda. Era un agasajo escuchar a los bribones. El hijo canta igual, solo que tiene 40 años, o 50 quizá, 45. Y aquellos 2 bribones antiguos murieron, heredaron el órgano, que es muy poético y muy hermoso, ¿no? Y el hijo vive de eso, trabaja y son los bribones. Claro, no estamos en la época en la cual eso se ha apreciado. En ese descascararle y quitarle a México todas las esencias de su verdad, de su manera de ser, de su vida, de su recuerdo. Bueno hubiera sido que nos hubieran implantado el modernismo de la señorita Lafourcade o de, ¿cómo se llama esta coseta? No, de una tal Venegas y no sé qué más, que nos hubieran traído el modernismo deslumbrante de la juventud que canta sin borrar aquellas épocas. Pero aquí vinieron y arrasaron. Y la casa de discos, ahora por ejemplo vino Soledad Pastorutti, doble T. Es una voz privilegiada, un temperamento excepcional, folclorista argentina, una gloria verdaderamente. Se va a echar a perder en México. Se va a echar a perder, la van a mercantilizar. Ojalá y no lo logren. Y aquella
cantante joven, bella, potente, extraordinaria, que hizo canciones y que canta por todo el territorio de los Andes, en las montañas de Sudamérica, cantándole a Atahualpa Yupanqui, el Camino del Indio, los grandes valses de Sudamérica y la música folclórica, no se pierdan. Pero llega a México y la pudren mercantilmente hablando, no porque no hablo mal de mi país, hablo mal de los mercachifles de la canción. Aquí sí lo puedo decir, desde luego. Obviamente tengo que aprender a guardar mucha propiedad en todos los lugares en donde se me acepte, pues, si no voy a ser como chivo en cristalería. No, pero prometo portarme bien. Así es que gracias a todos los que fueron allá, gracias Enriqueta Cabrera, gracias a todos los que me toleran por ahí, y ojalá podamos trabajar bien. Y a ustedes, si de casualidad los domingos a las 8 de la noche tienen libre, bueno, denle una revisadita a la música de antaño, a nuestra música nostálgica. Vamos a hablar acerca de las otras cosas y voy a tratar de aspectos. Me da un no sé qué ver con cierta claridad mucho de lo que está aconteciendo en México. Insisto, y hemos insistido aquí hasta la saciedad, que una de las deficiencias muy particulares que tiene nuestro país es justamente de comunicación. Es decir, no podemos comunicarnos. En el sexenio de Calderón hubo un militar cuyo nombre olvido o no recuerdo o no quiero acordarme, no me acuerdo, que dijo la policía, los militares, no sé si dijo la policía o los militares, no saben disuadir. La disuasión es uno de los elementos fundamentales de la inteligencia humana, obvio, que se manifiesta por medio del lenguaje. Y lo que aquel general dijo es una tristísima realidad, pero lo dijo mal. Señor general, como se llame usted, con todo respeto, usted dijo mal. No solo los militares, el mexicano no tiene la posibilidad de disuasión. Disuadir es convencer a alguien, darle razonamientos y elementos para que piense de una manera no lesionante. Y el mexicano no sabe hacerlo. Pasa inmediatamente del planteamiento del problema a los fregadazos. Para que lo diga yo de una manera concreta. Es decir, ¿cómo vamos a conversar de manera que repartamos los éxitos y repartamos también los dolores? O lo que tiene que ser. Insisto y vanidosamente les planteo nuestra tesis de que la solución de los problemas de dos áreas en conflicto no es el hecho de que un área imponga toda la fuerza de la ley, toda la fuerza que le otorga la ley, y que la otra reclame todo aquello que considera que es lo que tiene, a lo que tiene derechos. Eso no es el problema. Ni la ley aplicada por unos, ni el derecho reclamado por otros van a solucionar el problema si no existe una buena levadura en ambos contendientes. Y eso es quizá lo que falta. No puede un Senado, una tesis, una idea, una ley hecha, realizada, montada, escrita, un grupo prejuiciado que lleva un prejuicio, imponerse a un área
donde muchas veces ha imperado la corrupción sindical. No va a funcionar. No va a funcionar porque lo que tenemos que hacer es que hay que darse un baño, limpiarse cada uno de los contendientes y promover de una manera sincera, de una manera ética. Ética tiene que ver con lo valioso. Mira, yo voy a discutir contigo y para que veas que voy a discutir contigo, renuncio, me mejoro, me limpio, me curo de mis problemas y ahora vamos a establecer nuestra relación. Tú también. Y eso no se ha hecho. No se ha hecho, no han ido a Catemaco a darse una limpia a cada una de las partes. Y no porque en Catemaco hay mucha fantasía. Aquí lo que tendría que haber es verdadera y auténticamente ver las causas que originan un conflicto. Justamente me acabo de enterar justo por la televisión donde el Broso estuvo pitorreando de algo que no merece pitorreo. Es que va a haber un congreso de psiquiatría. ¿Qué les parecería a ustedes si yo les dijera, pues qué pena que no aproveche México para darse un tratamiento? México necesita, el país reclama un tratamiento verdadera y auténticamente psicoanalítico profundo o psiquiátrico por lo menos, que tenga que ver evidentemente con la esquizofrenia en que estamos inmersos. Decía yo, ¿cómo va a ser posible que me diga alguien ayer en la televisión, que se lo retuiteé, o como se llame, que diga alguien, un funcionario del departamento, los caballos que se desbocaron, la manada, parece que, yo no me acuerdo si dijo manada, pero para el efecto es lo mismo, se debe entender. Los caballos que se desbocaron, es natural, siguieron a su líder, de la misma manera que nosotros seguimos a nuestro líder Miguel Ángel Mancera. Juro por lo más sagrado de mi familia, a la que adoro, que lo dijo. No estoy inventando. Yo no creía cuando dije, ¿qué dijo ese güey? Pues lo dijo. ¿Se dan cuenta ustedes del grado de abyección, de estulticia de algunos de nuestros funcionarios? Compararse con un equino de 4 patas que sigue a su líder como un impulso instintivo de la naturaleza. Y ellos, y nos involucra a los capitalinos, y nosotros seguimos a nuestro líder que se llama Miguel Ángel Mancera. Yo si fuera el señor Mancera, pues no lo puedo fusilar, pero lo hago que de rodillas me pida perdón y se vaya a la escuela, a la primaria, es decir, a que le enseñen un poco lo que significa ser un ser humano, a que le enseñen un poco lo que sea democracia, a lo que sea las características de lo humano y no una abyecta lambisconería asquerosa. Y en manos de esa gente están los destinos del futuro de México, de la infancia, de la mujer, de la ciudad, del metro. Es imposible, señores licenciados. ¿Cómo se llama? Serrano, ¿verdad? Es uno de ellos. Bueno, quién sabe quién lo dijo. Yo no sé quién lo dijo. En realidad no sé quién lo dijo, porque solo oí la frase. Pues, ¿qué voy a estar oyendo yo las lambisconerías abyectas de un político? De esa manera no se puede. Eso no tiene reforma. ¿Cómo vamos a reformar un país así? Hay que comenzar por reformar a los hombres que quieran reformar al país. Eso no tiene vuelta de hoja. No estoy atacando a nadie, pero no se puede. Ahora,
se ha hecho algo que los presidentes de la República, desde que yo tengo uso de razón, la intensidad del aplauso marca mucho la ideología de los asistentes al informe presidencial. Primera aseveración, la intensidad del aplauso. Segunda proposición, hace unos 5 o 6 meses, aquí sacamos la tesis, perdón por la pretensión de que sea una tesis, de que México padece el síndrome de Estocolmo. ¿En qué consiste el síndrome de Estocolmo? En que una muchacha fue secuestrada y al poco tiempo quería, amaba, se enamoró, le nació afecto por sus secuestradores. Entonces aquí graciosamente, que inclusive lo comentaba Jalife, Carizurieta y mis cuates, Mario Méndez, aprobaban y entre risas decían, sí es cierto, México padece el síndrome de Estocolmo. Es decir, nos enamoramos de nuestros captores, nos enamoramos de nuestros secuestradores. Históricamente hablando, si un país nos domina, nos hace firmar tratados, nos endeudamos con él, a llegar le aplaudimos todo el tiempo, nos volvemos igual a ellos, hablamos como ellos, es decir, nos enamoramos de nuestros captores, de nuestros secuestradores. Véase con Estados Unidos, la pleitesía, el amor, el cariño y el afecto que le tiene México a Estados Unidos, carajo. Somos gringos de segunda, decíamos Ibáñez, pues yo creo que ya que reclamamos muchos ser de primera. No vamos a comer soberanía, decía un güey. Entonces, queremos mucho a nuestros secuestradores. Y entonces, sigo por el aplauso del presidente. Cada vez que el presidente de la República habla de que tiene derecho a aplicar todo el peso de la ley, la gente aplaude más. Aplicar todo el peso de la ley, señores aplaudidores del informe, es como si le dijeran, mucho presidente, échatelos, atácalos. Como que los que van al informe son unos, la raza, el pueblo, la peonada somos otros, y como que los que están ahí aplaudiendo, con todo respeto y con todo perdón, porque hay muchos amigos queridísimos míos, le dicen al presidente, échatelos. Fíjense ustedes, como digo, oye, si un hombre de poder tiene, subrayo con 3 líneas, lamentablemente que castigar, en aras de la justicia, no es algo que debe ser aplaudido. ¿Qué quieren? ¿Que le matemos un pollito? ¿Que le hagamos un mole? No. Hay una ley, una norma, una ética y unos valores. Quien falta esos valores, obviamente que reclama tiene una actitud punible. Punible, que quiere decir que pena que te tengamos que castigar. Pero no tienes por qué aplaudir. Son las cosas dolorosas de la vida. Qué barbaridad. Eso es lo que se tiene que hacer. Lo que se tiene que hacer es ver cómo México tiene una psicología patológica, ciertas patologías que habría que arreglar. En cuanto estas no se arreglen, la reforma va a ser un problema. La honradez del gremio diputadil va a ser una fantasía. La limpieza del gremio sindicalista lo será. Pero es lo primero.
Si todo fuese conforme a lo establecido por los valores, no habría necesidad de decirle al petrolero no vendas plazas. No habría necesidad de decir no le hagas agujeros al oleoducto. No habría necesidad de decirle no quieras dar clases si no estás capacitado. No podría haber sindicatos multiarchimillonarios. Si no hubiese diputados de pacotilla y mamones que se maquillaran con esperma de ballena, si no hubiera diputadas que están enseñando todos sus saberes eróticos, reclamando el derecho a perforarse, no habría necesidad de todo eso, porque tendríamos que subir la calidad humana del gobernante y por consecuencia, por ende, por lógica y por supuesto que tendría que subir la calidad humana del sindicalizado. Pero ahora estamos en un brete. Ahora, no se puede, eso sí tendríamos que saberlo, y que lo sepan los aplaudidores y los comentaristas de primera instancia de la televisión, no se puede unilateralmente. No es el aplausómetro, no es al que yo más le aplauda, es mi candidato el que cantó la canción de Julieta Venegas, ese si le aplaudimos más, ese va a ganar. No es concurso de tiempo triple A propósito, no es concurso. En México se quiere farandulizar la política, farandulizar, darle características de farándula con los mismos mecanismos de la pues de la escenografía de la televisión, donde sí efectivamente puede valer el hecho de el jalador de aplausos, que tiene el rol fundamental para educar un pueblo. El que jala más aplausos es el que genera más ovación y por ende el que hace triunfar determinada ideología. Eso es la farándula, que dista mucho de ser la Cámara de Diputados. No nos han escuchado a muchos, pero yo tengo una cantidad de, perdón la vanidad, tampoco estoy pidiendo que nos llamen, pero hay una cantidad de amigos míos que tienen criterios excepcionalmente válidos y que podrían ser de muchísima utilidad para tranquilizar, acallar, para hacer que las aguas vuelvan a un nivel controlable. Aquí lo peligroso también es una patología, es decir, ya decía yo que México es, en todo caso la Ciudad de México, en la Ciudad de México es un lugar donde se desarrollan mucho la esquizofrenia, las patologías, las enfermedades mentales. ¿Cómo puede ser una ciudad que usted le dice va a haber una manifestación de zombies, hay 30,000? Porque lo dijo la televisión. Otro le dijo, oiga, fíjese que mañana nos vamos a encuerar al metro y nos vamos a quitar los pantalones. Y hay 9,000 que se quitan los pantalones. Otro dice, no, hoy vamos a correr. Uy, pero tú nunca has corrido, no chingues. No, pero una meta en la vida que hay que ganar y que la fregada y que quién sabe qué, pues córrele. Oye, sí, pero no, pues es que bueno, pues yo ahí voy arrastrándome, pero voy a correr a dar lástimas, si no en una silla de ruedas, si no me va a empujar a mi compadre, entonces hay 24,000 para correr. Bueno, es decir, es una ciudad no pensante. No estoy culpando al ciudadano, pues cuando carajo nos han enseñado a obrar, a actuar por impulsos, no por pensamiento. En realidad la Ciudad de México es un lugar muy apto para la esquizofrenia. Entonces no ha habido quien ponga paz. Y luego llega un güey y me dice, ay, los caballos siguieron a su líder, la manada de caballos siguió a su líder, de la misma manera que nosotros seguimos a nuestro líder, el señor licenciado X, Mancera, como se llama. ¿Qué significa eso?
Somos una ciudad no pensante. Vamos a celebrar el Día de la Madre. ¿De qué madre tú? Pues de la madre. ¿De quién? De los mexicanos. Oye, ¿qué somos? Bueno, pues aquí en México hay mazaguas, hay aztecas, toltecas, chichimecas, de ahí de Zacapuastla, chichimecas y todo, y los toltecas y aztecas y todo eso. Vinieron los españoles y los mezclamos y somos mestizos. Ah, mira tú. ¿Y en qué país estamos? En México. Ah, pues no, nada mejor que traer a Miguel Bosé para celebrar el Día de la Madre Mexicana. Pues se necesita verdaderamente tener un pinche temperamento excepcionalmente lúcido, pero lúcido de nubes de nebulosidad, para celebrar el Día de la Madre Mexicana. No trajeron ni retacaron el Zócalo con Miguel Bosé. ¿No podían haber organizado algo más cercano a la ideología del mexicano? ¿Que no hay ningún asesor que les diga, oiga, no sean... ¿Qué acaso para celebrar el Día de la Madre Española? Vamos, hostia, Día de las Madres en España. Hombre, muy bien. Bueno, ¿a quién traemos? Bueno, pues a Vicente Fernández. ¿Qué coño, por favor? Ese es nuestro México. Un país que comete esa serie de aberraciones históricas, es muy difícil reformarlo. ¿Cómo le van a hacer? Esa es la pregunta. Ahora hay un congreso de psiquiatras ¿dónde es? En Guadalajara, ¿verdad? En Guadalajara, que ando buscándolos, a ver qué nos dicen de nuestra salud mental general nacional. ¡Qué barbaridad! Ahora, hay algo que sí deberían no olvidarse, es el cuento de los melones. No me acuerdo por qué, pero sí este cuento viene muy a cuento. O sea, oye, ¿tú sabes cultivar melones? No, no sé cultivar melones, no sé si es guía o si es reptan, o si van por el suelo, o si es una guía, o si el melón se mantiene o no se mantiene, no sé qué tierra ni qué abono necesita por los melones, si no sabes cultivar melones, pues cómete y entonces lo pruebas y dices, no, pues está podrido. No, pero ¿cómo? No, pues sí, no sé cultivar melones, pero sí sé cuando un melón está podrido. Ahora borran eso y entonces dice, el pueblo no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Tengan ustedes la seguridad, queridos amigos míos de la política, que cuando le entregan al pueblo una moneda verdadera y auténtica, el pueblo la conoce. Cuando le dan pura chatarra, pura babosada, puro spot publicitario, puro locutor pagado, el pueblo se da cuenta. Quizá no pueda decir nada, pero se lo va guardando. Y esa pinche bolsa de los mexicanos ya está muy llena. Le han ya dado mucha moneda falsa. Y esa moneda falsa se va reconociendo. Estamos hasta el gorro de todos los políticos que de un partido del color encendido, de otro color menos encendido, de un partido que no tiene color sino el verde intenso del dinero, otro que es acomodaticio, que hagan pacto, que no hagan pacto, y los múltiples y variadas incitaciones que tiene la ultraderecha para que el gobierno golpee, y las múltiples incitaciones de inconformidad que tienen las múltiples variantes de la izquierda. Estamos hasta el gorro y estamos en una confusión. No sabemos quién es quién. En el tono los conoceréis. Eso lo dijo Cristo, ¿va? En su modo de hablar los conoceréis.
la mesura y tranquilidad que tiene el político tradicional para decir, garantiza que va a decir una pinche mentira. En el jovencito que acaba de salir de la primaria y que, de acuerdo con lo establecido por el artículo de no sé qué, ese está jugando un rol para hacer su futuro, para hacer su vida. Es su estrategia de actividad industrial, empresarial, porque toman a la política como una empresa. The name of the game is money. El nombre del juego es dinero. Con eso no se puede hacer nada. El plurinominal, el que va y redondamente se duerme en la cámara y le vale madre. Eso es lo que también hay que reformar, indiscutiblemente, porque si no, no se va a poder. No olviden ustedes que el pueblo no sabe lo que quiere, pero sí sabe lo que no quiere. Eso va por una. Por otra, me acaban de pasar la notita, nuestros servicios informativos, que acaba de fallecer mi queridísimo amigo don Pedro Ferriz Santa Cruz. Qué pena, pues el camino. Tengo el gusto de haber sido compañero y amigo de Pedro Ferriz Santa Cruz, uno de los grandes de la locución en el sentido estricto de la palabra de la época en que ser locutor era un timbre de gloria en México. Era la época de la XQ, la XW, la XX. Y don Pedro pues era una de las figuras fundamentales, un hombre de cultura, de conocimiento, con un extraordinario sentido del humor. Aparte de las propiedades características del locutor de aquella época, que era la voz excepcional, que si aquella hubiera perdurado yo nunca hubiera hecho nada, porque nunca tuve una voz privilegiada como ellos. Y Pedro era un hombre de voz impostada, como lo fue Manuel Bernal, como lo fue Carlos Pickering, como lo fue Pedro de Lille, como lo fue Joaquín Grajales, y todos ellos respetadísimos locutores de mi infancia, juventud. Pues tuve el gusto de colaborar y trabajar con Pedro, y primero en ¿qué era? Telesistema Mexicano. Me acuerdo que alguna vez yo era como espía y como mozo de Roberto Kenny, y había necesidad de cancelar un noticiero que estaba pasando al aire y en vivo, porque uno de los integrantes del noticiero, que no fue Pedro, había llegado en estado inconveniente. Yo digo, si me rajo quedo muy mal, porque es echarle leña a un compañero. Si no me rajo y el público protesta, pues de todas maneras quedo mal. Y le pregunté a Pedro, oye, pues diría a Kenny, porque si no, no. Y ya después de entrevistar al mencionado aquel que había llegado a medio Chiles, digo, oye, pues, vente para acá, échate agua, tómate un café, no, que sí puedo, que no, pues cómo no, hombre, pues ya muchas veces, no, está de la fregada. Era muy peligroso. Finalmente, con la consulta de Pedro Ferriz, me llevé a aquel caballero que había llegado así, y Pedro Ferriz, muy propiamente, con una gran elegancia, sin decir aguaba, se echó solo el noticiero. Y no me pregunten más porque no voy a decir más. Pero ahí tuve pues la oportunidad de empezar a conocer a Pedro. Después Pedro fue mi director en Canal
en Canal 13. Y nos llevamos excepcionalmente, pues proveníamos de la misma casa matriz, y nos llevamos muy bien, y todo lo que guste y mandes. Su hija fue colaboradora de nuestro programa de los sábados del 13. La recuerdo, una delgadita que estaba estudiando ciencias de la comunicación. Total que me llevé muy bien con Pedro. Y me acuerdo que decía yo, oye Pedro, a ver cómo le haces tú, porque no sé bien cómo, al hacer un programa o al pasar un anuncio, cómo cobro. Se me hace de su vida decirle al señor, este anuncio vale tanto, eso, nos ponían a vender. Y muchas veces compartíamos con la empresa y otras veces ahí muere, ¿no? Decía yo, entre mí ladrón que roba ladrón, pues, ¿cuál es la bronca? Total, decía, no, mira, tú vas y llegas y le dices, sí, señor, y le dices todo lo que vas a hacer en tu programa, vas a hacer todo, y le apuntas todo exhaustivamente, puntualmente todo lo que vas a presentarle, cuántas veces vas a hablar de él, las menciones que va a tener su producto y todo demás de eso. Y ya al último nomás le dices, y ahora nada más falta que usted y yo fijemos cuáles van a ser mis monumentos. Y ya el Pedro me enseñó a cómo hacerle para que el patrocinador nos cobrara un poco. Después hubo un incidente con Pedro, recordando a mi querido Pedro, que ha fallecido, hombre, que me da una gran pena. Me dice un día Pedro ahí en el canal, no. ¿Cómo fue? Pues que estaba Margarita López Portillo, eran épocas muy conflictivas. Yo tuve 21 directores en el Canal 13. Y entonces, me dice Margarita, ¿se va usted a ocupar de las 13 preguntas del 13? Digo, ¿cómo, Margarita? Pues es el programa fundamental de Pedro Ferriz. Un programa muy, muy interesante en el cual concursaban las personas por varias semanas, y el que más supiera era el que llevaba un premio muy jugoso y no sé qué. Digo, Margarita, no me puede usted hacer eso. Pedro me va a odiar toda su vida. ¿Cómo le va usted a quitar a Pedro su principal programa y me lo da a mí? Muchas gracias, eso me da una gran jerarquía, pero Pedro se va a enojar conmigo para siempre. Que obedezca, Jorge. Usted es un poco rebelde, que la fregada. Ya ha habido muchas circunstancias, pero también cuando me mandaron que prescindiéramos de los servicios de Tomás Mojarro, que también me costó. Y era o obedeces o te vas, o se van todos. No solo me voy yo, se van todos los 20 o 30 que trabajaban contigo. Putz, era muy difícil. Dice, obedezca, Jorge. Hable con la productora de Pedro, que le dé a usted todos los papeles y usted hace el programa. No, ni más que me voy inmediatamente a hablar con Pedro. Pedro, sucede esto. No, pues Pedro lo tomó muy mal, muy triste, y le dije yo, Pedro, ¿qué hago? Nada, Jorge, hazlo. Le digo, no, pero existes tú, somos cuates, somos amigos y tal. Un abrazo, adelante, Jorge. ¿Cómo dice el dicharacho eso que me dijo? Donde manda capitán, no gobierna marinero, y de esa manera hice yo por un tiempo largo, no, por lo menos 6 o 7 meses, no sé, hice el programa de Pedro Ferriz, con la anuencia de él, y nunca dejamos de ser buenos amigos y conocidos. Pues son los recuerdos que tengo de Pedro Ferriz Santa Cruz, y que descanse en paz, un hombre positivo, bueno, noble y digno en los medios de comunicación de México. Descanse en paz,
Pedro Ferriz, Santa Cruz. Muy bien. No se me puede quitar mi alergia, carajo. Caray, digo. Pues ya me tomé todo lo que me dijeron ustedes, que jengibre, que nada más. No me quiero inyectar cortisona, pero dicen que eso es, pero también dicen que tiene peligros y nada más, pero en fin. Bueno, ahí me la voy llevando a ver si cambia el tiempo, o el clima, o el tiempo, o las circunstancias, o el país. Gracias a mis amigos de la Nueva República.org, a Notipoemas, a radioamblo.tv, perdón, qué triste, al Calor Político, al Grupo Notimedia y 23 estaciones en Chiapas, a Pocamadre News, a La Fatrias Primero, a los jóvenes con Norona, saludos Norona, la Revoltosa DF, Blogspot, en Venezuela, Santa Teresa en Táchira, a Radio Daniel Biglietti, en Uruguay, 105.3 FM del Carmen, Montevideo, a Radio Amanecer 92.7 Artigas, Radio Es FM Nueva Helvecia, Colonia, en Uruguay, en Ecuador, Radio Super K, El Carrusel, La Prensa y el Telégrafo, en Honduras, Nuevo Periódico Digital Enfoque, El Salvador para el Mundo, Enfoques SB de Red Colindres, en 1015 AM Radio Hualcho en Tegucigalpa, en España en Radio Contrafarsa en Palma de Mallorca, y a muchos cuates y a otros que me dicen que se van a colgar de nuestro programa. Les agradezco mucho, perdonen ustedes mi tosecita, hija, y ¿hoy qué día es? Martes. Nos vemos mañana, a ver si ya mañana llega Pepe para que me ayude.